Palabras de respeto, reconocimiento y algunas críticas entre los asistentes al funeral de Margaret Thatcher en la Catedral de San Pablo en Londres, aunque en lo que todos han coincidido ha sido en elogiar su fuerte personalidad. Ella era muy especial, una extraordinaria primera ministra y era muy valiente. Siempre hizo lo que creía que era correcto. Yo entré al Parlamento cuando la señora Thatcher fue elegida y estuve 7 años allí cuando ella era primera ministra. Fue una figura destacada durante el siglo pasado, una figura importante en la historia de la posguerra en Gran Bretaña, y la primera mujer en el poder. Ella se las arregló para conseguir más votos que el Partido Laborista, ganó las elecciones y cambió sustancialmente el país, manteniéndonos fuerte fuera y dividiéndonos muy hondamente aquí en casa. Una de las cosas en las que creía Margaret Thatcher era en el debate y el libre discurso. No le hubiera disgustado ver que la gente se manifiesta hoy durante su funeral. Ella creía que estaba en lo cierto, y una razón por la que creía que tenía razón era porque sometía a debate sus propias ideas. Aunque no muy lejos de la Catedral de San Pablo, era fácil encontrar voces críticas que ven en el legado de Thatcher las bases de una sociedad de clases más impermeable y desigual. Margaret Thatcher cambió Gran Bretaña y de paso dividió a la opinión pública incluso hasta nuestros días. El debate sobre qué significaron los cambios llevados a cabo por la Dama de Hierro permanecerá por años en el seno de la sociedad inglesa. Por otra parte, estudiantes británicos dan la espalda al cortejo fúnebre de Thatcher. El riesgo de protestas era alto, así que las medidas de seguridad también lo eran la mañana del miércoles en Londres para evitar lo que finalmente quedó en abucheos al paso del cortejo fúnebre. El riesgo de protestas era alto, así que las medidas de seguridad también lo eran la mañana del miércoles en Londres para evitar que lo que finalmente quedó en abucheos al paso del cortejo fúnebre derivara en incidentes violentos. A través de las redes sociales, un estudiante de la Universidad de Oxford organizó una protesta para que los críticos de Thatcher le dieran la espalda al paso del coche que llevaba su ataúd. Las muestras de apoyo a las víctimas de los atentados del maratón de Boston se suceden mientras la policía sigue recabando pistas sobre la autoría de los hechos. Cientos de flores y de banderas recordaban lo ocurrido el pasado lunes, al tiempo que los habitantes de la ciudad intentan lidiar con la tragedia que ha dejado al menos 3 muertos y cientos de heridos. Mucha gente ha salido a correr en la mañana del miércoles, prueba de que la ciudad trata de volver a la normalidad. Me ha impresionado mucho cómo Boston y el resto del mundo se han unido para dar apoyo y superar lo sucedido. Acabo de llegar hoy para ver cómo están las cosas y es muy bonito ver todo el apoyo que la gente está dando aquí, decía Christine Coase. Me siento a salvo, no pienso cambiar mi vida. Se suponía que iba a venir este año al maratón, pero al final no pude. Me siento afortunado por no haber estado, pero aún así me siento a salvo, aseguraba otro ciudadano. Los atentados seguían acaparando las portadas de los periódicos 2 días después de lo ocurrido. El FBI, que ha pedido la colaboración ciudadana para encontrar a los culpables, continúa examinando de forma minuciosa la zona donde se produjeron las explosiones, en busca de nuevas pruebas incriminatorias.
El envío de cartas y paquetes sospechosos a la Casa Blanca y el Senado estadounidense ha desatado las alarmas en Washington. La misiva dirigida al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue recibida el martes, aunque la noticia no se ha hecho pública hasta el miércoles. Según los análisis preliminares, la sustancia que contenía la carta era ricina, un veneno mortal. El secretario de prensa de la Casa Blanca da más detalles. La carta sospechosa dirigida al presidente se detectó en una oficina de correos externa a las instalaciones de la Casa Blanca. Allí se dieron cuenta de que contenía una sustancia extraña y se realizaron pruebas. El FBI está al frente de la investigación y han anunciado que seguirán realizando pruebas. Los envíos sospechosos también han llegado al Senado. Durante varias horas, 2 edificios de oficinas tuvieron que ser cerrados mientras se analizaba el contenido de unos paquetes. Al final, se trató de una falsa alarma. El objetivo es lograr un superávit primario en 2013 que justifique una nueva condonación de su deuda por parte de sus acreedores internacionales. Una posibilidad contemplada en el acuerdo adoptado el pasado 27 de noviembre por el Eurogrupo. Gracias a este acuerdo podemos enviar un mensaje de optimismo, pero no podemos relajarnos hasta que Grecia pueda volver a entrar en los mercados. El camino por recorrer es complicado, reconocía el ministro de Economía, Yanis Stournaras. Gracias a este acuerdo podemos enviar un mensaje de optimismo, pero no podemos relajarnos hasta que Grecia pueda volver a entrar en los mercados. El camino por recorrer es complicado. Nos han declarado la guerra. Tenemos que encontrar soluciones y formas para hacer frente a esta guerra juntos. Nosotros también tenemos que declarar la guerra y ganarla, declara este huelguista. El gobierno ha reconocido que la primera mitad del 2013 será dura para la población, pero que en verano la tendencia negativa de la economía comenzará a revertir. Las esperanzas de Atenas están depositadas en el sector turístico. Venezuela es una olla a presión, con chavistas y opositores en las calles tras las ajustadísimas elecciones del domingo. La proclamación de Nicolás Maduro como presidente, sin el recuento de votos que exige la oposición, dio paso a protestas por todo el país. Nosotros creemos que ganamos las elecciones y el otro comando de campaña cree que también ganó las elecciones. Bueno, cada quien está en su derecho. Cada quien tiene el derecho de contar sus votos. Las elecciones. Se han registrado incidentes con al menos 9 heridos, según Nicolás Maduro, que acusa a Capriles de encender la llama de la violencia. Usted es candidato amarillo. ¿Qué va a hacer? Usted provocó esto, ¿oyó? Por no respetar los resultados, por su capricho. Solo 265.000 votos han decidido, según la Comisión Electoral, el triunfo del chavismo, mientras la oposición denuncia miles de irregularidades y clama su propia victoria. Hemos salido al centro de la ciudad de Cali y opinaron sobre qué piensan de las elecciones de Venezuela y estas son algunas respuestas. Para mí es un fraude total. Sinceramente, Dios nos ampare en nuestro país que tengamos unos personajes como los que hemos estado viendo últimamente. Y en esta época de tanto conflicto y cosas desagradables, una es esa, que no hay un realismo en los resultados. Dios permita que Venezuela cambie y
y también sea un reflejo de beneficio para Colombia. Gracias. Parece injusto que Maduro hubiera ganado nuevamente porque prácticamente allá están divididos. Es el 50% como buenos y 50% malos. Entonces pienso de que Venezuela va como, en vez de progresar, van es para abajo. Deben de darle más oportunidades a los empresarios, que son los que llevan el dinero a un país, y no sacarlos que son los que dan empleo, mantienen prácticamente como la economía de un país. Entonces esa es mi opinión personal, que deben de dejar que los empresarios regresaran nuevamente a Venezuela para que, o sea, me hubiera gustado que hubiera ganado Capriles, porque pienso que Capriles hubiera hecho eso, le hubiera dado la oportunidad a los empresarios para que regresaran nuevamente y así el país saliera de la crisis que está. Como un poco más de atención, porque en las redes de la televisión se puede ver que hubo el cambiazo de votos, y pues para que haya democracia en un país se tiene que empezar a ver por los derechos de los ciudadanos, así sea Venezuela, Colombia, en general Latinoamérica. Pienso que personalmente considero que Venezuela necesita un cambio. Es una nación que ha sido manejada por muchos años por un presidente, y ellos a nivel ya internacional necesitan tener otra visión. Las personas que lloraban de Venezuela, que lloraban en otras naciones, pues da mucha tristeza, porque uno como ciudadano, yo soy ciudadana colombiana y he estado en el exterior, y quisiera que siempre en mi país reine la paz y más que todo se dé la democracia y el respeto por los derechos humanos. Por lo anterior, también a ti te hacemos la pregunta: ¿qué piensas de las elecciones de Venezuela? El proyecto de ley de la legisladora laborista Louise Wall, que acudió a la votación, fue aprobado por 77 votos a favor y 44 en contra, tras un complicado proceso que comenzó en agosto del año pasado. En el exterior del edificio, la lluvia obligó a cancelar las celebraciones previstas, pero no fue obstáculo para que una treintena de jóvenes vestidos de novias desfilasen por las calles tras conocer la noticia. Mientras en Francia la legalización del matrimonio homosexual afronta su recta final, y a medida que se acerca su aprobación definitiva en la Cámara de Diputados prevista para el próximo 23 de abril, las manifestaciones en contra de la ley se multiplican y endurecen. En medio de las protestas contra esta ley que el presidente socialista François Hollande prometió durante su campaña electoral, las asociaciones de homosexuales denuncian el clima de homofobia, aseguran que se han instalado en torno al debate sobre la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Así de rotundo se ha mostrado el presidente sirio en la entrevista concedida a la cadena oficial Al-Baria. Al-Assad también ha amenazado a Occidente que pagará caro, ha dicho, su apoyo a Al-Qaeda. El mandatario ha denunciado intentos de un nuevo colonialismo por invadir el país con una fuerza internacional. La victoria es nuestra única alternativa. Si no ganamos, Siria se acabará. Y no creo que eso sea una opción para ningún ciudadano sirio. Poco antes de la entrevista al Assad,
El jefe del Pentágono informaba al Capitolio del envío inminente de 200 soldados estadounidenses a Jordania para reforzar la vigilancia con Siria y sobre todo neutralizar el arsenal químico del régimen si finalmente Al-Assad cae. Hace unas semanas, un artículo del New York Times reveló un supuesto canal de envío de armas a los rebeldes sirios a través de Jordania. El último cargamento de armamento croata pagado por Arabia Saudí habría sido introducido en Siria bajo la supervisión de la CIA para evitar que cayera en manos no deseadas. Tras una semana de marcha hasta el Polo Norte geográfico, miembros de Greenpeace han agujerado el hielo para plantar en el fondo marino una cápsula de cristal cubierta de titanio. Dentro hay 2.700.000 firmas que reclaman que el Ártico sea declarado un santuario mundial libre de explotaciones petroleras. El oro tampoco es un valor tan seguro como se afirmaba. En solo 2 días ha perdido el 13% de su precio, unos $150. Esta caída en 48 horas supone la más fuerte desde febrero de 1983. Ahora está en su nivel más bajo desde principios del 2011. En septiembre de ese año, la onza de oro llegó a estar por encima de los $1.900, pero desde entonces su áurea como inversión segura empezó a bajar. Descendió de la cota de los $1.400 en una tónica que se mantiene desde principios del 2013 y se han acelerado en los últimos días. El fotógrafo brasileño Sebastião Salgado ha visitado cerca de 100 países desde que decidió abandonar la carrera de economista cuando tenía poco más de 25 años. Conocido principalmente por su trabajo documental y social, Salgado se embarcó en su último trabajo, Génesis, en 2004. En 8 años ha recorrido 32 países, buscando los lugares aún intactos en nuestro planeta. La exposición Génesis se expone en el Museo de Historia Natural de Londres. Salgado es un fotógrafo de renombre en todo el mundo y en particular se le conoce por sus fotos de gentes. En Génesis por primera vez ha dirigido su objetivo hacia un medio natural. Así que en esta exposición hay paisajes, animales y se muestran a personas que viven en un medio ambiente prístino y cómo interactúan con él sin causar un impacto negativo. Del desierto del Sáhara a la selva tropical amazónica, pasando por el monte Agen en Papúa Nueva Guinea, Salgado rinde homenaje a la Madre Tierra. Su paleta de claroscuros en blanco y negro documenta algunos de los lugares más remotos y que no se han echado a perder por el desarrollo social y la contaminación industrial. He vivido durante 8 años en lugares poco accesibles, pero probablemente he tenido el enorme privilegio de estar allí. Fue como un regreso al paraíso.
Esto representa lo que queda intacto en nuestro planeta y creo que es un mensaje positivo, pues aún queda un 46% del planeta que permanece como en la Génesis. Salgado nos hace ver que hay tesoros en nuestro planeta que se han de preservar. Mi esperanza es que juntos, con la enorme cantidad de información de la que hoy disponemos, empecemos a tomar conciencia de nuestro sistema ecológico que debemos preservar. Estas imágenes no son arqueología, son una muestra representativa de las zonas del planeta que deben perdurar. Necesitamos que permanezcan por siempre. Génesis puede visitarse en el Museo de Historia Natural de Londres hasta el 8 de septiembre. Las fotografías publicadas por la editorial Taschen se expondrán también en Toronto, Río de Janeiro, Roma y París. La historia se repite. El Mundial de Fórmula 1 llega este fin de semana a Bahrein entre fuertes medidas de seguridad. Los organizadores aseguran que todo está bajo control y que el riesgo de que la inestable situación social que vive el país pueda afectar a la competición es reducido. Según el máximo responsable del Gran Premio, todo estará listo a tiempo. Estamos ultimando los preparativos para este gran evento, decía. Solo faltan los últimos retoques a las instalaciones y al programa de entretenimiento. El Reino de Bahrein paga anualmente $40 millones por acoger un Gran Premio que en contrapartida inyecta 220 millones en la economía. Sin embargo, el descontento social se ha traducido también en el rechazo a esta cita deportiva. De hecho, la oposición ha llamado a la movilización popular para boicotearla. Estas imágenes fueron rodadas hace menos de una semana en el centro de la capital. El Gran Premio de Bahrein comienza el viernes con los entrenamientos libres. La expectación que ha despertado el encuentro de semifinales de la Liga de Campeones entre el Borussia de Dortmund y el Real Madrid ha sido tal que cientos de aficionados alemanes estuvieron desde el domingo acampados en la puerta de las taquillas para asegurarse una entrada. Este era el panorama a primeras horas de la mañana de este martes, poco antes de la apertura. Es el último partido de la Champions en casa, hay que estar ahí. Se hace lo que sea por estar ahí. Queremos verlo en directo, es lo máximo. En televisión es increíble, pero estar en el estadio con ese ambiente... No voy a vender mi entrada como hacen otros, sería una pena. Estar ahí dentro es todo para mí. Finalmente abrieron las puertas con tan solo 10.000 entradas para los aficionados, después de las 53.000 adquiridas por los socios. Los aficionados madridistas tendrán 3.300 billetes. Al principio todo fue tranquilo, pero los nervios afloraron y hubo algunos altercados. La policía tuvo que intervenir y algunos de los presentes necesitaron asistencia médica. El partido entre el Borussia y el Real Madrid se disputará el próximo miércoles. Habrá que sacar conclusiones de lo que ha ocurrido en Boston. Los organizadores de los próximos mundiales de atletismo que van a celebrarse en Moscú durante el mes de agosto han prometido redoblar la vigilancia para evitar que una tragedia similar pueda repetirse en la capital rusa. De hecho, piensan revisar todo el dispositivo que velará por la seguridad, no solo dentro del estadio Luzhniki, sino también fuera, donde se disputarán varias pruebas por recorridos urbanos. Lo ocurrido en Boston demuestra que nunca se puede controlar todo, no todas las zonas son seguras, explica el presidente de la Federación Rusa. Creo que este triste suceso debería servir para cambiar la manera de afrontar la seguridad en este tipo de eventos. Rusia se prepara para acoger un buen número de eventos internacionales. De hecho, los mundiales de atletismo son solo un aperitivo que conducirán a los Juegos de Invierno de Sochi en 2014 y al Mundial de Fútbol que se disputará en 2018.